Hace años conocí a un señor que a simple vista me daba mala espina, pues la gente le decía el diablo. Era un hombre maduro de aproximadamente 40 años, con la mirada nublada como si estuviera ciego, barba larga y la mayoría del cuerpo tatuado con símbolos esotéricos. Según la gente, este sujeto practicaba magia negra y te podía cumplir cualquier deseo, pero a cambio te pedía sacrificar a alguien, hacer un pacto de sangre. En el caso menos grave, se dicen que tenías que matar a un animal que fuera importante para ti. Él lo disecaba y guardaba su pelaje de colección. Según mi amigo, me recomendó nunca ir con este señor que hacía trabajos porque cuando él lo hizo, le pasó algo terrible. Vio como aquel sujeto hervía cabezas humanas en una olla y dijo que no sabía si eran falsas y tenía miedo de preguntar, pero que no se quedó para averiguarlo y que lo primero en lo que pensó fue en correr. Cuando estaba corriendo volteó a cada momento para ver si alguien lo seguía, pero todo estaba tranquilo. Casi llegando a casa las cosas tomaron un giro diferente. En ese momento me dijo mi amigo que lo invadió el miedo y por alguna razón se quedó paralizado en el camino. Cuando dio la vuelta, este hombre lo agarró fuerte de la mano y le dijo que nunca se olvidaría de él, que había hecho un trato y que no se podía deshacer. Mi amigo, que considero un hombre de carácter muy fuerte y que no se asusta fácilmente, me contó que hasta la fecha tiene pesadillas con ese hombre, a pesar de que hace años la casa y el señor fueron supuestamente quemados por brujería. Yo, por mi parte, aún paso de vez en cuando por aquella casa vieja, que hoy en día está en ruinas completamente, pero que de lejos se siente una mala vibra y se rumorea que en la noche pasan cosas por ese lugar, que no se debe caminar muy tarde. A veces pienso que mi amigo no es paranoico y dice la verdad cuando me cuenta que aquel señor realmente nunca murió y de vez en cuando se le aparece en las noches por la ventana para observarlo, aunque la gente lo quemó vivo junto a su casa. En un pueblo de Osaka vivía una mujer llamada Irene, quien era una persona muy envidiosa. En su familia practicaban desde pequeños la brujería. Irene tenía 5 primos que quería mucho, pero había una prima muy especial a quien consideraba su mejor amiga. Sin embargo, la envidiaba porque la consideraban la más hermosa de las primas. Un día, al ir a encontrarse con su prima, el chico que le gustaba se estaba besando con su prima. Molesta y dolida volvió a casa y le preparó un brebaje que le reventó el ombligo. Le llevaron de emergencia al hospital. Esto solamente fue el comienzo de todo. Pasaron 5 años y a medida que estaba sumergiéndose en la brujería, en una noche de copas se le apareció un hombre que le dijo: quiero proponerte algo. Déjame tener relaciones contigo y a cambio de eso te daré lo que desees, pero con una condición. Ella accedió y tuvieron relaciones. Ella le pidió ser la más rica y la más bella del pueblo. Él asintió con la cabeza y se fue caminando, desvaneciéndose en el horizonte. Conforme pasaba el tiempo, se aumentaba la riqueza y el ganado, y ésta se hacía día a día más rica. Se casó y tuvo 2 hijos, pasando 15 años. En una tarde, cuando ella volvía a casa después de una gran venta, se encontró al mismo caballero que no había envejecido un día. Tienes lo que te prometí, ahora vengo por lo mío, le dijo. La condición fue que al hacerte la más rica del pueblo, tienes que darme a cambio 20 almas por año. Cada vez que no cumplas, yo vendré por alguien de tu familia. Ella, muy espantada, retomó la brujería aparte de su negocio personal, por el cual había dejado esas prácticas ya, al estar estabilizada económicamente. Así estuvo durante 20 años. Faltaban 2 meses para cumplir el año y solo llevaba 10 muertes. Así que pensó en salir a matar personas, pero cuando lo intentó, falló. No había podido acabar, y ya había acabado el año. Ella se tranquilizó al darse cuenta que no pasaba nada. Lo que no sabía
Es que el diablo iba por el hijo menor. Así que pasando una semana mientras su hijo jugaba en el campo, se le acercó un burro y empezó a girar alrededor del pequeño. El burro tenía un mecate amarrado en el cuello, y cuando ella salió a espantar al burro, el cual se echó a correr, se llevó al niño, que lo tenía enredado con el mecate. Irene solo vio cómo su hijo se hacía pedazos por el arrastre del burro, y después de media hora el burro se detuvo. Llevaba la pierna del niño únicamente. Ella recogió a su hijo en pedazos y lo enterró. Al año siguiente pasó lo mismo, pero en este caso se trataba del hijo mayor, que tenía el hábito de correr carros y era todo un experto. Pasando una semana y media del año, el chico corría extremadamente rápido y no calculó bien la velocidad. Este fue aventado por un tráiler hacia el otro carril por donde venía otro y de la misma forma fue aventado por otro carro. Cuando le avisaron a su madre lo ocurrido, solo se observaba cómo tomaba un mandil para recoger a su hijo en pedazos, como si supiera que esto pasaría ya resignada. Con el paso del tiempo, toda su riqueza se convirtió en miseria. Su ganado moría, empezó a perder propiedades y observaba cómo día a día todos sus animales morían. Su esposo sufrió un accidente que lo dejó parapléjico. Después de 5 años, esta murió y ella se quedó sola. Por las noches solo se escuchaba llorar a la mujer, sufriendo en soledad la agonía. Esta historia se hizo conocida por una de las vecinas a quien le había contado todo y después de su muerte esparció la historia. Eventualmente murió de tristeza y en la pobreza. No sé si se asustan o me critican y quiero por favor contarles mi experiencia de vida, una que dejó cicatrices, muerte y dolor a mi paso. En mi hogar faltaba ropa, zapatos, dinero, al igual que alimentos, pero lo que también faltó realmente fue amor. Un beso y un abrazo de mi madre, quien la verdad no me quería, pero aún así la extraño mucho. Cuando se enteró que estaba embarazada, trató de abortarme tomando insecticidas, solventes y hasta se tiraba de vanza al piso, pero papá Dios Padre es tan grande que nunca logró el objetivo. Mi padre siempre peleaba con ella y a oírlos discutir envenenaba mi alma y corazón. Así crecí, entre carencias, golpes y necesidades. La verdad, a mi corta edad le reproché a Dios el por qué no dejó que me mataran si al final de cuentas yo pasaba esta mala vida. Y desde entonces viví de arrimado entre el estado y Ciudad de México al igual que en provincia. Lamentablemente en esas familias entre primos y tíos abusaban de mí al grado que lloraba de impotencia sin que nadie me ayudara. Si contaba las múltiples violaciones físicas, verbales y otras a las que era sometido, ellos juraron golpear a mi hermano y la verdad yo tenía miedo. Un día mi madre nos quería llevar, pero ambos nos propusieron que dijésemos con quién nos íbamos. Mi hermano optó por seguir a papá y la verdad yo amaba a mi mamá, pero adoraba a mi padre y me fui con él. La verdad mi padre nunca nos dio un amor ni mucho menos un consejo y eso fue lo que estuvo a punto de costarme la vida. Mi padre rentó una casa en los límites del Estado de México con la hora capital del país. A meses de ingresar en la secundaria fue justo en el momento en el que el diablo se soltó e inició mi pesadilla. Un señor estaba siempre al salir de clases esperando y me hablaba con palabras muy bonitas que no conocía yo de parte de mis padres. La verdad me gustó el cariño, afecto y trato hacia mí, que en día se llenó mi confianza. Este señor se identificó como profesor de la secundaria. Me trataba bien, me daba obsequios y me compraba dulces. En pocas palabras, era el padre que nunca tuve y siempre soñé. Buscando integrantes y posibles sacrificios con falta de afecto familiar y carencias económicas. Me invitó a su casa que estaba cerca de la secundaria. El señor se comportó como un padre engañoso y caía en esa mentira. Él vivía en una enorme casa y muy limpia con lujos y comida abundante. Lo raro es que yo no era el único niño. Había de mi misma edad. Eso sí, eran niños de la calle y viciosos.
volados de padres divorciados o alcohólicos, pero ninguno que tuviera una familia estable. También ahí vivían sectas de gente del mismo género y otras, las cuales me enteré, terminaban embarazadas para después sacrificar a los bebés en hornos. Mi padre ni notaba mi ausencia, no se preocupaba por mí, ni mucho menos se dio cuenta que varias noches no llegué a dormir porque estaba en ese lugar. Prácticamente él de mí se olvidó. Es por eso que opté por irme a vivir con este señor. Al primer mes de conocer a mi nuevo padre me pidió de favor que tomase un brebaje especial. Esto en agradecimiento a un señor que ellos nombraban Lucifugo Rufocale, al cual yo no conocía. Me prometió que si lo tomaba me aceptaría como hijo y que me compraría ropa, zapatos, comida y me inscribiría en un colegio particular, que me ayudaría a ser el mejor alumno de la clase. La verdad lo tomé por ilusionado esas promesas y olvidé el amargo sabor de la sangre humana que sentí al ingerir la bebida. No distinguí que traía droga, la sangre o no sé, pero en minutos me sentí ligero y que volaba, que levitaba. Cuando le dije que ya no quería seguir tomándolo, el señor me amenazó de muerte y me dijo que si lo despreciaba, me mataría a mí y a mi padre y hermano, porque los tenía bien ubicados y él podía mover el mundo en segundos. La verdad sentí miedo y no quería verlo molesto y terminé por beberlo. Al cabo de unos meses, quién sabe cómo, pero empecé a destacar en clase y de a poco me convertía en el mejor estudiante. La verdad parecía la vida que yo creía merecer y que siempre soñé, pero él seguía obligándome a beber ese líquido. Las amenazas continuaban al grado que el cariño de hijo que sentía por él poco a poco desaparecía. Después de que él me amenazaba, compraba regalos y demostraba cariño. El episodio amargo y amenazas de muerte desaparecían en ese momento. Así pasaron meses y el señor, que se autonombraba mi padrino, me tenía bien vigilado, pero hasta ese momento sin dañarme. Prácticamente vivía en casa de ese pseudoprofesor de secundaria. Hasta ese momento yo no sabía que era una secta y menos un satánico. El primer paso al que me indujo mi padrino fue una unión previa a un pacto satánico y la verdad era enorme mi ignorancia y a la vez la droga que ponían en la sangre con otro líquido tuvo mucho que ver en esta iniciación. Semanas después vino una situación muy extraña y rara para mí, pero no podía renunciar a mi primer pacto con el Señor innombrable, Satanás. Muchos jóvenes adultos y hasta niños son engañados por este tipo de personas sin escrúpulos que abundan, y a la vez inducidos a sectas donde la mayoría sirven como halcones o controladores que cuidan que nadie deserte en la secta. Aquí pude percatarme que hay miembros que son políticos, empresarios, doctores, policías, bomberos, banqueros o profesores y gente común. Ese fue el motivo por el que tenía miedo de escapar. «¿Ahora estás listo para tu bienvenida, hijo?», exclamó mi padrino. Estaba un poco nervioso, yo no sabía a qué se refería él, a quien yo llamaba así por respeto. Él me citó un domingo antes del anochecer a su casa para recibir la bienvenida, pensando que esto era como una celebración o fiesta de cumpleaños. Eso creí. Al tocar la puerta me abrió otro chico de mi edad y al entrar miré unos 130 niños de diferentes edades, algunos bebiendo inclusive alcohol. Me sentí incómodo y en eso mi padrino me dijo que no me sintiera mal, ya que la mayoría de niños eran drogadictos, delincuentes o enfermos terminales, hasta niños de la calle. Bueno, dentro de mí me dije, yo no soy el único que sufro y podemos entendernos. Hubo comidas, refrescos, bebidas, cigarro y la verdad sentí algo de tranquilidad dentro de mí, ya que a mis 16 años jamás alguien había tenido un detalle de celebración, ni siquiera mis propios padres. Al pasar la medianoche, después de divertirnos, llegó mi padrino y me indicó que era la hora de dar comienzo al pacto. Para eso me llevó a un sótano que nunca había visto, que parecía una caverna y era bastante húmeda y fría, pero bastante grande a la vez. Me indicó que me desnudara, pero yo me opuse al principio. A la fuerza me sacó la ropa y me indicó que era parte del trato. El sacerdote tomó mi cabeza y fue ahí cuando perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó que al despertar estaba con
cubierto de sábanas blancas, y todos abrazaban al nuevo hijo, pactado. Después de cuestionarme mucho, decidí escapar al norte del país. Mi intención era cruzar a mis 17 años hacia el territorio americano y traía dinero que le tomé al sacerdote, y con eso me alcanzaría para pagar a un traficante de personas y cruzar la frontera. Pasé por varias cuestiones más y muchos problemas, pero logré escapar de toda esa vida. Debo confesar que sufrí varios ataques por las noches y pesadillas. Estas manifestaciones del demonio son en estado puro. Eran demonios que no me querían perder fácilmente. También en casetes me dejaron psicofonías y amenazas, pero gracias a Dios regresé de la muerte.